Era una nueva era. Moisés, el gran profeta que había guiado a Israel fuera de la esclavitud de Egipto, había muerto. El pueblo elegido había vagado durante 40 años en el desierto, purificándose, siendo moldeado por el fuego del juicio y el maná del cielo. Y ahora, al fin, bajo el mando de Josué, el siervo fiel, Israel estaba listo para entrar en la tierra prometida, Canaán. Pero Canaán no era tierra vacía. Era una tierra de fortalezas, de ejércitos poderosos y ciudades como torres de piedra. El primer objetivo en la campaña divina, Jericó. Una ciudad amurallada, imposible de conquistar por la fuerza humana. Pero este no era un ejército cualquiera. Este era el ejército del Dios viviente. Y Dios dio una orden. Marchen alrededor de la ciudad, una vez por día durante 6 días. El séptimo día, den 7 vueltas, y luego griten: yo derribaré los muros. Y así fue. Cuando sonó el cuerno y el pueblo gritó, los muros de Jericó cayeron como hojas secas. Israel tomó la ciudad por completo. Pero con esa victoria vino un mandato muy claro. Todo en la ciudad es anatema. No tomen nada para ustedes. El oro, la plata, el bronce y el hierro son del tesoro del Señor. El resto será destruido. Si alguien toma algo, traerá maldición sobre todo Israel. La ciudad fue arrasada. El fuego la devoró. El juicio fue total. O eso pensaban. En medio del humo que aún se elevaba de las ruinas de Jericó, entre los gritos de victoria, el crujir de piedras derrumbadas y el eco de una ciudad que ya no existía, un hombre se detuvo. Mientras millas avanzaban obedeciendo la orden divina, destruirlo todo, tomar nada para sí, hubo uno que no pudo resistir. Un hombre entre millares. Acán, hijo de Carmi, descendiente de Judá, guerrero de Israel. Sus ojos, entrenados para la batalla, vieron algo brillante entre los restos calcinados de una casa noble. Un manto. Nadie cualquiera. Un manto babilónico, suave como el aliento del viento, bordado con hilos de oro, trabajado por manos extranjeras que tejían belleza y vanidad. Y junto al manto, una barra de oro. Pesada. Tentadora. Luego, 200 monedas de plata, que relucían como lunas pequeñas entre el polvo. No era mucho. No iba a cambiar el curso del mundo. No iba a vaciar los tesoros del cielo. Pero lo deseó. Su alma tembló. El mandato de Dios resonaba en su mente como un tambor lejano, pero el deseo era más fuerte. Como Eva ante el fruto prohibido, su corazón se inclinó. Y extendiendo la mano, tomó. Sus dedos apretaron el botón como si ya fuera suyo. Miró a ambos lados. Nadie lo vio. O eso creyó. Y como una sombra entre ruinas, se desvaneció. Regresó a su tienda. Esperaba la noche. Con manos cuidadosas abrió la tierra bajo su campamento. Y allí, como quien entierra un secreto, ocultó el manto, el oro, la plata. Lo cubrió con polvo y tela. Y respiró. Tranquilo. Nadie sabría. Nadie escuchó. Nadie vio. Pero Dios lo vio. El Altísimo, que escudriña corazones y conoce los pensamientos antes de que lleguen a la lengua, lo vio todo. Y aunque el campamento dormía, el juicio ya caminaba hacia él. Con Jericó conquistada, Israel avanzó hacia su siguiente objetivo. Ai, una pequeña ciudad. Josué envió espías, y estos dijeron: no molestas a todo el ejército. Son pocos. Envíanos unos 3000 hombres. Pero cuando los 3000 marcharon contra Ai, ocurrió algo terrible. El ejército de Israel fue derrotado. Derrotado. 36 hombres murieron. El resto huyó. El pánico se esparció como una plaga. El pueblo estaba en shock. ¿Cómo podía ser? Dios había prometido victoria. Y ahora caían como hojas ante un enemigo menor. Josué rasgó sus vestiduras. Cayó sobre su rostro. Lleno de polvo y lágrimas, oró: Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán para entregarnos en manos del enemigo? Nos destruiremos. Pero Dios respondió con una voz firme como trueno: levántate. Israel ha pecado. Han tomado del anatema, han robado, han mentido. Por eso no pueden resistir a sus enemigos. Yo no estaré con ustedes hasta que quiten el pecado de en medio. El rostro de Josué se endureció. Había pecado en el campamento. Había traición entre ellos. Dios ordenó a Josué hacer algo estremecedor: convocar a todas las tribus. Una por una. Delante de Dios. Él señalaría al culpable. Y así, ante el campamento de cientos de millas, bajo el sol ardiente, comenzó el juicio. Primero, la tribu de Judá fue escogida.
luego, la familia de Zera, luego Carmi, y finalmente, Acán. El pueblo guardó silencio. Se podía oír el viento. Josué se acercó al hombre y le dijo: Hijo mío, da gloria al Señor. Confiesa lo que hiciste. No me ocultes nada. Acán tembló. Su secreto ya no era suyo. Miró al suelo, y habló: He pecado contra el Señor. Vi un manto babilónico, plata y oro. Lo tomé y lo escondí bajo mi tienda. Josué envió hombres. Cavaron bajo la tienda de Acán, y allí estaba el botín maldito. El juicio debía ser completo. Acán no solo había pecado, había traído derrota, muerte y deshonra sobre todo Israel. El juicio había sido pronunciado. La verdad, expuesta. El pecado, descubierto. Y ahora el pueblo se reúne. Miles de rostros. Cientos de millas de pasos. Todos avanzando en silencio hacia un lugar que desde ese día, nunca sería olvidado. El Valle de Ase. Ase. El nombre significa aflicción. Y ese día su tierra bebió lágrimas y sangre. Allí fue llevado Acán, el hombre que ocultó lo prohibido, el que introdujo la maldición en el campamento. Pero no fue solo. Con él fueron llevados sus hijos, su esposa, sus animales, sus tiendas, sus bienes, todo lo que poseía. Porque el pecado no siempre se queda donde empieza. A veces arrastra consigo todo lo que toca. El pueblo formó un círculo, nadie hablaba. No había rabia, solo peso, dolor, reverencia. Porque en ese instante, no eran jueces, eran testigos del juicio de Dios. Y entonces, como símbolo de la gravedad del pecado, de la santidad del Altísimo, las piedras comenzaron a volar. 1, 2, decenas, cientos. Acán fue apedreado. Y luego, su cuerpo y los de los suyos fueron quemados, consumidos por fuego. La llama se alzó en el valle como un altar sombrío. Y cuando todo terminó, cuando el humo se disipó y la tierra volvió a respirar, el pueblo levantó un gran montón de piedras sobre sus restos. Una señal eterna. Un monumento de advertencia. Un recordatorio para todas las generaciones. Dios no tolera el pecado oculto. Y entonces, las Escrituras dicen: y el Señor se apartó del ardor de su ira. La ira cesó. La maldición fue eliminada. Pero el valle nunca volvió a ser igual. Desde ese día, el Valle de Ase se convirtió en memoria viva. Un eco constante de lo que ocurre cuando el hombre desafía a Dios. Y de cómo incluso en el juicio, Dios prepara el terreno para la esperanza. Luego del juicio, la presencia de Dios regresó. Israel volvió a Ai, esta vez con el favor del cielo. Dios les dio estrategia y victoria. Ya no eran débiles. Eran puros. Josué edificó un altar. El pacto fue renovado. El pecado fue purgado. La conquista de la tierra prometida continuó. La historia de Acán no es solo sobre un hombre. Es sobre lo que ocurre cuando el corazón humano se aparta de Dios, incluso en medio de la victoria. Es sobre cómo el pecado oculto puede afectar a muchos. Y también, cómo la justicia divina no duerme, pero su misericordia se renueva después del juicio. En ese valle maldito, llamado Ase, siglos después, el profeta Oseas escribiría: Haré del valle de Ase una puerta de esperanza. Porque aún el juicio de Dios, cuando es justo, abre camino a la redención. Si esta historia tocó tu corazón, si el poder de la palabra te sacudió el alma, no te vayas sin dejar huella. Suscríbete para no perderte ninguna de estas crónicas sagradas. Dale como si esta verdad resonó contigo. Y déjanos un comentario. ¿Qué aprendiste hoy del pecado de Acán? ¿Qué te habló Dios a través de esta historia? Hazte parte de esta comunidad donde la fe cobra vida, y las Escrituras se cuentan con fuego. Nos vemos en el próximo capítulo.